Hola, hola, ¿qué tal? Espero que se me escuche bien. Veo aquí un mensaje, pone que no se escucha. La semana pasada nos pasó eso, así que por favor, decidme si se escucha o no. Hola, ¿qué tal? Soy Marcia Carbonell, canalizadora profesional. Nos vemos cada viernes para conectar con los seres de luz. Y hoy tenemos a un animal de poder. Sí que se escucha. Bien, gracias. A ver, genial. Pues sigo. Hoy tenemos a un animal de poder. Ya sabéis que de vez en cuando estos seres de luz también se dejan pasar por estos encuentros en directo y me hace siempre especial ilusión. Trabajo muy, muy bien con los animales de poder. Mis hijos trabajan muy, muy bien con los animales de poder. Nos ayudan a nivel familiar, a nivel práctico y a nivel también espiritual y de propósito de vida. Así que creo que son unos seres de luz que son fantásticos y que estoy encantada de que vengan y que de vez en cuando se dejen caer por aquí para que los vayamos conociendo un poco mejor. Cada uno tiene a sus propios animales de poder. Es decir, que no todos tenemos exactamente ni los mismos, ni aunque tuviéramos dos personas el mismo animal de poder, serían exactamente el mismo ser de luz. Pues al fin y al cabo, cada uno es único, único y especial. Por ejemplo, en mi caso, hoy viene la gaviota, que es un animal de poder que me ayuda mucho a trabajar la libertad de ser quien soy. Viene desde hace relativamente poco, para el tiempo que hace que ya estoy practicando la conexión con los animales de poder. Y la verdad es que, bueno, pues es algo más reciente. A lo mejor hace un añito, una cosa así que trabajo con él y estoy muy contenta. Si alguien más tuviera una gaviota como animal de poder, sería otro ser de luz distinto. Así que simplemente para que tengáis en cuenta de que este es un ser de luz, es un animal de poder que me acompaña a mí, pero que hoy nos hablará a todos y nos animará, seguro, siempre que viene un animal de poder nos anima a ello. Oye, a lo mejor este no, ¿eh? Pero vaya, normalmente nos animan a conectar con los seres, con los animales de poder de cada uno e ir descubriendo a través de ellos cuál es nuestra esencia y cuáles son nuestros propósitos. Venga, va. Ahora que ya me he presentado, le vamos a dar voz al animal de poder gaviota. Hola a todos. Qué bien. Genial. Y entonces le vamos a dar voz al animal de poder gaviota. Sepáis que ellos van a responder, si alguien es nuevo, el ser de luz gaviota, el animal de poder gaviota, va a escoger aquellas preguntas que se adecúen más a la energía que hoy quiere trabajar, que parece ser que es darnos de cuenta o darnos herramientas para conectar con nuestra libertad de ser nosotros mismos, ¿no? Porque él explica que en ocasiones no es que no sepamos quiénes somos, sino que no nos sentimos libres de ser quienes somos. Así que hoy a por ello que vamos. Muy bien. Pues ahora que ya estamos más, bienvenidos, vamos a ello. Vamos a empezar. Ay. Uh. Y nos dice, en bandada podemos volar, tanto los animales de poder como los seres de luz pueden también colaborar en grupo y en armonía. Pero algunos de nosotros somos más solitarios y eso no hace que nuestra energía merme ni que nuestro potencial no sea tan intenso. Aceptar nuestra verdad nos hace fuertes. Cada uno debe entender que sus predisposiciones son, al fin y al cabo, las leyes universales manifestándose a través de una experimentación, en vuestro caso, humana. Si yo me forzara a vibrar igual que lo hace otro animal de poder, por ejemplo, una rana, si yo me obligara a poder tener la experiencia, la voz, la forma y las predilecciones de otro animal, ¿qué sería de mí? ¿Os imagináis una gaviota vibrando como una rana? ¿Lo veis? Es loco.
Y no solo es loco, no funciona. Y aún así vosotros os encapricháis en ser aquello que os han dicho que tenéis que ser. Si una rana os dice que seáis rana, ¿vais a convertiros en rana? No, claro que no. Pues eso, es imposible. Cada uno de vosotros tiene una esencia. Y esa esencia se puede traducir en un animal. Ese animal es vuestro tótem. Aquello que vuestra alma es capaz de manifestar y quiere además manifestar. Y uno no puede adoptar el tótem de otro, por mucho que ese otro le quiera, por mucho que ese otro sea en multitud de personas presionando a un solo individuo. ¿Qué sentido tendría que una manada de lobos obligue a ser lobo a un gusano? ¿Creéis que el gusano sería capaz de ser lobo? ¿Creéis que podría imitar su comportamiento inadmisible y además bobo? Cada uno de vosotros tiene un tótem, una manera de vibrar, una manera de sentir, una manera de querer desplazarse por esta experimentación. Es un simbolismo, es una energía, pero es fuerte, queridos míos, es fuerte. Intensa donde las haya, esta verdad os hará libres, siempre y cuando entendáis que no hay verdad más absoluta que vuestra propia verdad. ¿Estáis preparados para entender quiénes sois? Os propongo que cerréis los ojos. Os propongo entrar en un lugar de conexión, en un lugar de profundidad del alma. Y para ello, tan solo os pido atención. Yo os voy a guiar. Seguid mi vuelo, seguid mis palabras, seguid mi amor y mi confianza. Y al cerrar los ojos, respirad con profundidad y con conciencia, con una intención clara de que esta respiración os nutra, no solo en oxígeno, sino también en magia. ¿Y qué magia podría haber en el aire? Un aire que cada día respiráis y que pocos de vosotros valoráis. Pues la magia de toda la madre tierra, la magia de todo el cosmos, la magia de vuestra encarnación. Y no hay verdad más absoluta que daros cuenta de que lo que os rodea es magia. Y que esa magia, cuando la integráis, os puede mostrar la vuestra propia como un espejo, como una bendición. Así pues os propongo respirad profundo, intenso, y daos cuenta de cuán poderoso es este aire que, bendecido por astros, por estrellas y por la propia Madre Tierra, os viene a recordar como un susurro interno vuestra flor, vuestra verdad. Y al respirar, en vuestro plexo aparecen unas sensaciones. Es ni más ni menos que vuestra alma manifestándose. Una magia despierta a la otra y esa magia desea hablar vuestra verdad. Pero dejadme que como animal de poder que soy, bendiga a los animales y sus formas. Y dejadme entonces que os acompañe a entender vuestra verdad a través de la forma y el carácter de un animal. Y ahora bien, en cuanto más respiráis, en cuanto más comprendéis, en cuanto más vuestro plexo se expande, más fuerte se vuelve esa intuición. ¿Cuál es el animal que en forma, que en destello, que en sensación se os muestra en este instante? Ya, quizá veréis un ojo, una ala, una garra, o quizás simplemente
entenderéis o escucharéis, comprenderéis algo profundo, algo interno. Y ya, queridos míos, sí, aquello que es sutil ahora coge fuerza. Y no dudéis, no lo hagáis, de aquello que habéis visto, de aquello que habéis percibido, de aquello que habéis comprendido. Vuestro tótem se os muestra en forma de animal, vuestra alma os habla y vuestra verdad desea ser escuchada. Y cuando uno comprende quién es, no puede intentar ser otra cosa. De la misma forma que yo nunca intentaré ser una rana. ¿Qué cosa más loca sería esa? Entonces, si sois un animal en concreto, ¿cómo vais a intentar ser otra cosa? Sed entonces, honrad entonces vuestra esencia, y que la libertad de la que os hablo no sea un esfuerzo, sea algo inevitable, algo de lo que, si es carente, la vida no tiene sentido. No intentéis imitar los pasos de los demás, ni siquiera aquello que parece racionalmente lo más sensato, pues el alma tiene otras directrices, el alma tiene otros objetivos que van más allá de lo racional, para ir a lo profundo. Y ni la vida ni el universo se rigió nunca por leyes humanas, sino más bien al contrario, fuerzas más allá de vuestros conceptos son las creadoras, las organizadoras del cosmos, de la vida, del movimiento y de la magia. Entonces, vuestro tótem, vuestra esencia animal, viene y se empodera de esa energía suprema. ¿Cómo le vais a dar más peso y más fuerza a aquello que fue creado por una sociedad humana? Uníos a la grandeza a través de la simplicidad de vuestro tótem. Este es y será mi mensaje más preciado. Hoy vengo con un espejo etérico a mostraros vuestra verdad, para que sea tan obvia que nunca más intentéis adoptar cualquier otra. Sois amados por ser quienes sois, no por ser otra cosa. Y las consecuencias de aquello que hoy habéis visto perdurarán en el tiempo de los tiempos. Y pronto entenderéis que lo que habéis comprendido de vosotros no solo os dará fuerza, sino también, e inevitablemente, libertad. Ay, la gaviota. Bueno, oye, no me esperaba que iba a trabajar esto. No sé si conocéis, dentro del mundo de los animales de poder, hay como el uso de tótem y animal de poder indistintamente. Así que en su día, cuando ellos me hablaban de lo que son los animales de poder, que son espíritus de la naturaleza que nos guían, es decir, son guías espirituales vinculados a la madre tierra. Y la diferencia que había entre mi alma manifestándose un animal, ellos en mi caso usaron estas dos palabras para diferenciarlo. Tótem como aquella energía que es nuestro interior, animal de poder como aquel ser de luz que me acompaña como guía espiritual. ¿Veis la diferencia? Pero igual habrá personas que a lo mejor se han adentrado en el mundo del chamanismo
o de los animales o de tal, y lo usan de manera contraria o para las dos cosas la misma palabra. No nos vamos a pelear con nadie, simplemente que sepáis que en mi caso siempre me hacen esta diferenciación para que yo entienda en qué escenario o de qué estamos hablando exactamente, ¿vale? Solo para que lo tengáis en cuenta, solo para que lo tengáis en cuenta. De que no es que esté mal lo otro ni nada, ¿eh? Es que no hay como, no hay nada firme, cada uno dice lo suyo y todo está perfecto, solo para que nos entendamos. Entonces el tótem, como nos ha explicado la gaviota, es nuestra alma manifestándose como animal. Cuando uno tiene un tótem puede cambiar a lo largo de la vida. Quizá vosotros, alguno de vosotros haya visto más de uno. Si es así, quizá os han enseñado o quizá vuestra alma os ha mostrado una historia. Pero el tótem, perdón, no cambia cada semana, cambia cada X años. En mi caso, llevo 4 tótems, tengo 37 años. Y he tenido 4 tótems y siempre han cambiado en momentos muy grandes. Por ejemplo, con la maternidad, por ejemplo, cuando empecé Luz y Conciencia, por ejemplo, X, ¿no? Cada vez que han habido como cambios intensos en mi vida, ¿no? Y entonces cambia el tótem porque en ocasiones es cómo me estoy manifestando mis objetivos, la energía que vengo a. En todo caso, qué bien. Entonces, en todo caso, espero que cada uno haya podido conectar con esto. Debéis saber que no siempre es una cuestión de visualizar al animal, sino de sentirlo, de entenderlo y que si alguno de vosotros no lo ha visto, estad atentos, porque el día no ha acabado aún y la vida os va a traer señales, os va a traer respuestas, os va a traer las confirmaciones que necesitáis, ¿de acuerdo? Así que, bueno, por aquí voy leyendo que si águila, que si caballo, que si tal. Bien, qué bien, el águila blanca. Bueno, por aquí, qué bien, el unicornio. Los animales mitológicos pueden ser, por supuesto, tanto animales de poder como animales, como tótems. Al unicornio quizá es uno de los más frecuentes, así que está muy bien. Me alegro mucho. Tortuga marina, ay, me encanta Julieta. A mí, que soy una enamorada de los animales marinos, ya me conocéis, veo una estrellita de mar y alucino de felicidad. Bueno, muy bien, Carola, estate atenta. Dice, no pude verlos, pero estaré atenta. Pues así, no pasa nada. Mira, a Aril también no puedes ver. Estad atentos. Es una cuestión a veces de práctica y de ir entendiendo cómo percibo, cómo tal, 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 pero la vida nos quiere dar esta respuesta, sobre todo nuestra alma, porque quiere que nos veamos. Y una vez nos veamos, es lista la gaviota, ¿no? Porque a veces, ¿cuántos seres de luz nos han dicho que tenemos que ver nuestra verdad y vibrarla? Pero creo que con los animales queda obvio, ¿no? Que, bueno, los ejemplos que nos ha puesto, pues queda obvio de que un animal no puede pretender ser otro, ¿no? Y eso es una verdad tan aplastante que uno pues dice, bueno, pues si soy lo que soy, no me queda otra cosa que ser lo que soy. ¿Y cómo sé qué significa para mí ser ese animal, no? Yo os aconsejo, y Gaviota me da permiso para daros esas explicaciones, os aconsejo que entendáis al animal más allá de que podemos poner en Google animal de poder, tótem, tal, y nos dará información y está muy bien, ¿eh? Pero tenéis que tener no, en cuenta que ese animal se nos manifiesta más por la biología del animal o el comportamiento animal, por ejemplo, que tiene, es comunitario. Ah, o, o que otros animales son más. Hay el simbolismo obvio de la especie, que esto lo encontraremos más quizá en Wikipedia más que en otras páginas. Entonces, si hacéis un mix, si hacéis una, una investigación de ese animal que habéis visto y en Wikipedia medio páginas místicas de Google, que es que qué bonito tener esta capacidad de llegar a tanta información. Estoy convencida de que os va a ayudar mucho a comprenderos. Mirad un poquito más allá y iréis dándoos cuenta de que hay una esencia en vosotros que es aplastante y no os queda otro remedio que ser quienes sois, ¿no? Si un unicornio intentara ser, no sé, otra cosa menos mágica, ¿qué? No se puede. Si uno es un unicornio, tiene que ser mágico, brillante y hermoso. Y no le queda otro remedio. Muy bien. Bueno, menuda introducción, ¿eh? Me encanta la gaviota. Ya os lo he dicho que es directa,
Ay, y me hace trabajar, chicos. No sabéis lo que me hace trabajar. Me tira de la oreja cuando me tiene que tirar. No sé andar por rodeos. Bueno, pues vamos a ver qué pregunta escoge. Ya me rasco la oreja, digo, ¿me va a tirar hoy o no? Venga, vale. ¿Sí? Venga. Marianela, Marce, ¿cuál es mi tótem? Y si hay un mensaje para mí, Marianela, estate atenta, ya sabrás que tu tótem te viene a responder pronto, ¿vale, Marianela? Puedes volver a repetir, como esto va a quedar grabado, podéis volver a repetir la introducción esta que nos ha hecho la gaviota y volver a intentarlo. Quizá ahora no era un momento, no estábamos como preparados o lo que sea. También nos podemos poner con los auriculares y a lo mejor podéis ir a un parque o a un lugar así de naturaleza. Eso siempre nos ayuda, siempre, ¿no? O si estamos en casa podemos poner un inciencito, unos minerales, un cuarzo. Esto siempre también nos va a ayudar. En fin, una musiquita relajante, quizá, que yo estoy sin música hoy. No me he acordado hasta ahora que he dicho lo de la música. Ay, lamento. Cuando estoy fuera y los pajaritos, pero hoy no. Pues nada, estamos sin música. Estará un poquito más soso, lo siento. Y verás que irás conectando con ello, ¿vale, Marianela? Aún así, vamos a ver qué te dice la gaviota, porque definitivamente tiene un mensaje para ti. Ah, ah, ah. A ver, ay, perdón. Ay, perdón. Que no. Vale. Pues si te dice tu tótem, ¿eh? Sí que te lo dice. Me enseña el colibrí. Ojo con el colibrí. Es un animal muy, muy, muy potente. Me enseña el colibrí cogiendo néctar de las flores. Y como en este momento, en vez de ir a coger el néctar de las flores, estás como en un lugar urbano y como alimentándote de, ¿sabes? Como las palomas, que van lo que vayan encontrando. Y a veces en un lugar urbano, o las palomas que encontramos en el campo, pues son más silvestres, pero las palomas de ciudad en ocasiones pues se alimentan de cosas no tan saludables, ¿no? Pues imagínate, me está enseñando eso y te dice, ¿de qué energía te alimentas? ¿Cómo nutres tu esencia? El colibrí es un animal de profunda conexión espiritual. Y es como si el entorno en el que estás no te favoreciera a sentir esta conexión. Entonces, el animal de poder gaviota me enseña cómo definitivamente tú entiendes tu conexión, pero no entiendes cómo no te está llevando más allá. Y él te está dando la respuesta. Es macho, ¿eh? La gaviota es macho. Y él te está dando la respuesta. Es el entorno. Él te invita a vivir en un entorno natural, a, a impregnarte de esta conexión, no solo con la naturaleza, sino como con los astros también. Te invita a salir por la noche y impregnarte de esa energía, de esa sabiduría, que aprendas de astrología, si no sabes ya, aprende de astrología porque a través de allí irás recordando una conexión muy, muy interna. Y la astrología no es tu néctar. El néctar va más allá. La astrología es como si fuera el vehículo que te va a llevar de alimentarte de unos alimentos, no es que sean del todo tóxicos, pero hombre, no son saludables del todo, a aquello que es precioso y maravilloso para ti, ¿no? Entonces será como el vehículo. Pero el néctar no es la astrología, ni es ninguna herramienta en concreto. El néctar es tu conexión directa con la divinidad o con seres de luz o con una conciencia que va más allá de lo práctico. Sí, yo creo que se me entiende, ¿no? Y entonces, a raíz de esto, Marianela nos dice a todos, ¿de qué energía os alimentáis? No todos debéis alimentaros de la misma, igual que no todos los animales siguen la misma dieta.
Y definitivamente, el oso pardo necesita alimentarse del salmón. Y eso es para él no solo perfecto y precioso, sino lo necesario para evolucionar. Y de la misma forma, otros animales no consumirían, ni queriendo ni pudiendo, el mismo alimento. Así como el colibrí se alimenta del néctar, no puede alimentarse de cualquier tipo de alimento que se pueda encontrar ni en cereales ni en residuos. El colibrí moriría al instante. Y de la misma manera, el oso pardo no podría alimentarse del bambú como lo hace el oso panda. Y cada uno tiene su dieta y cada uno las enzimas perfectas para digerir aquello que en su estómago es luz. Y yo no vengo a hablaros de una dieta física, ya me comprendéis. Vengo a hablaros de, de qué energía os alimentáis a vuestro alrededor, qué hay, dónde vivís, con quién estáis. Y no todos vais a necesitar lo mismo. Algunos sois ermitaños de espíritu y otros sociales a más no poder. Y cada uno es quien es. Y si se intercambiaran los papeles habría infelicidad, de la misma forma que incoherencia. Así pues, yo os digo a todos vosotros, ¿qué energía necesitáis a vuestro alrededor? Con el tótem que habéis podido observar, empezáis a entender aquello que necesitáis, como un simbolismo de la energía que os acompaña. Debéis entender que esa misma energía debe ser manifestada en vuestro exterior. Definitivamente. ¿Os comparto mi tótem? Mi tótem es el delfín, es el delfín. Y cosa que me hace infeliz, no, más allá que feliz. Entonces, un delfín nunca, 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 de hecho es el delfín listado, no sé si lo conocéis. De hecho, era mi delfín preferido desde hace muchos años, así que cuando mi tótem migró a... ¡Ay! No me lo podía creer, de alegría. Es un delfín, pues eso, que un delfín en los delfinarios tiene una vida muy corta y realmente no pueden, si se quedan gregarios en un solo espacio, ellos realmente sufren mucho y acaban falleciendo muy tempranamente, ¿no? Ah, ay, ahí lo dejo, ¿no? Él me enseñaba, ¿eh? No, no puedes estar encajonada en un sitio, es verdad, siempre me gusta estar fuera, ir para aquí, para allá y moverme y tal, y pim, y pam, y pum. La verdad que soy, como decía mi madre, soy un culito inquieto. O mi madre siempre me decía que eso. Hay una frase catalana, pero la traducción es: si se cae el techo, no te va a, se cae el techo de la casa, tranquila que no te va a pillar debajo. Porque siempre que tenía la oportunidad, ¡ning!, estaba fuera. Bueno, ah, pues en eso, igual que un delfín no será como no estará ahí estático en un espacio, sino que necesita moverse mucho, otro animal será más sedentario, ¿no? Y necesitará pues de tener pues unos hábitos quizá más asentados y esto, entendiendo nuestro tótem, vamos a ir entendiendo de qué energías vamos a ir necesitando, qué necesitamos a nuestro alrededor para que tenga sentido aquella energía de la cual nos alimentamos, ya sean personas, situaciones, lugares, ¿no?, en los que estamos, etcétera, etcétera. Todo eso nos anima el animal de poder gaviota a revisarlo y darnos cuenta si tiene sentido o no tiene sentido en función de quiénes somos. Y para ello podemos coger como guía el tótem con el que nos ha ayudado a conectar o con el que conectaremos en los próximos días si estáis atentos a las señales, ¿eh? Ojo, que vienen fuertes, ¿eh?, las señales. Muy bien, gracias por tu pregunta. Vale, voy. Aquí que voy. Alejandro y Anabel. Muy bien. Desde Argentina, Buenos Aires. Hola.
¿Qué puedo hacer para sentirme yo, libre y sin ataduras? ¿Quién seré? Gracias, Anabel. Ararararara. Muy bien. Vamos allá. Muy bien. Qué buena pregunta, te dice la gaviota. Te da las gracias porque está muy en línea. La primera respuesta que te dice es volar alto. Libre y sin ataduras. Vuela alto. Y dirás, hay cadenas que me frenan, responsabilidades. Bueno, son más mentales que reales, más mentales que físicas. Y lo mental puede ser real, puede ser intensamente real, más real que lo físico, más real que lo verdadero. Así pues, quizá lo más importante es revisar tus creencias, aquello que es posible y lo que no. ¿A qué le entregas fiabilidad y a qué no? ¿Qué entiendes que es posible y qué entiendes que es imposible? Imposible, no hay nada imposible. ¿Cuántas veces el universo ha enseñado que los milagros están en la orden del día? Y que a verlos, haylos, en todas partes, de maneras tímidas y de maneras pomposas. No se está de nada. Aún así, las creencias pueden ser limitantes. ¿Sientes cómo tus creencias te limitan? Pues hay muchas maneras de conseguir tu libertad, originales y únicas. Y la vida las tiene todas, todas preparadas, para ti, cuando confíes y para cuando seas capaz de entender y de integrar que no hay nada imposible. Quizá te tocará esperar, quizá te tocará luchar, quizá te tocará trabajar e integrar conceptos y decisiones, pero la vida te acompañará en ello y te entregará frutos sabrosos, como deshacerse de unas cadenas que nunca fueron del todo reales, a pesar de tú creerlo más intensamente que otras cosas. Y así os digo a todos, deshaceos de aquellas creencias que pensáis que os limitan. Hay una energía más grande que el pensamiento humano. ¿Sois capaces de entenderlo? Claro que sí, lo entendéis, porque lo comprobáis en vuestro amor. En vuestro corazón está esa verdad absoluta y verdadera. Hay una energía más grande que el pensamiento humano. Y esa energía no solo os ama, no solo os acompaña, sino que respeta vuestra verdad. Y si vuestra verdad es volar alto, ¿cómo podría no acompañaros a ello? Lo único capaz de no acompañaros son las creencias limitantes, el entollamiento mental y energético en el que en ocasiones el ser humano se coloca vida tras vida. Y no digo que sea fácil salir de ahí, ni hay juicio en mi palabra. Simplemente os vengo a decir que es capaz de ser disuelto. Él me enseña como una especie de pregaria, algo así, como si hubiera una especie de pregaria que pudieras hacer a, como a esta energía superior. Él no le pone nombre. Eh, Pueden ser seres de luz, puede ser Madre Tierra, puede ser Dios, puede ser... Vamos a decir que hay una energía superior que sentimos que nos acompaña. Y Gaviota no pone etiquetas. Ya cada uno sabe con quién se siente más cómodo, ¿no? Trabajando. Pero Anabel definitivamente te anima a abrirte, a que te ayude a deshacerte de estos patrones mentales y a ir revisando de dónde viene esta creencia exactamente.
¿realmente estas cadenas pueden disolverse? Oh, haría falta un milagro, ¿vale? Ok. ¿Qué tipo de milagro? El universo tiene muchos, es capaz de muchos milagros. Eso es lo que nos dice la gaviota, ¿no? Ah, vale, ok, ¿cuál os apetece más? Hay muchos tipos de milagros y hay muchos tipos de opciones a las que nos podemos soltar. Y lo más importante es que podemos confiar en que el milagro perfecto se va a ir dando paulatinamente a medida que nosotros vamos entendiendo esta nueva energía de quiénes somos y vamos entendiendo esta nueva energía de manifestarnos. Entonces, cada vez estos patrones van cambiando y la vida nos puede acompañar desde un lugar más intenso, ¿sí? Ok, digo, algo que quieras añadir, me dice que está bien, está concentrado. Con la siguiente pregunta y la última, dice, ok, 3, ¡ting! ¿Qué animal de poder me acompaña? Dice Ana. Me gustaría saber, gracias, claro que sí. Por eso te tin, tin. A ver, no me... Perdón. Ay, bueno, se me ha quedado aquí la... Ah, muy bien. Ah, los animales de poder somos espíritus de acompañamiento. Estamos al servicio, que no a la esclavitud, pero sí a la colaboración con todo aquel ser que desde el amor y la conciencia desee expresarse en nuestra hermosa madre tierra. Ya, querida mía, ¿quieres saber cuál es tu animal de poder? Llámale, invócalo. Date cuenta de que él muy probablemente ya lleva acompañándote tiempo atrás en todos tus pasos. Y todos estamos relacionados con el tótem. Que una gaviota acompañe a un delfín no es nada raro. Y aún así, esa conexión va más allá de la coherencia física. La sensación de apoyo incondicional viene dado cuando uno está dispuesto a evolucionar. Entonces, para todos aquellos que no estáis dispuestos a trabajar, que no estáis dispuestos a observaros, a integrar los cambios necesarios para vuestra evolución, a todos vosotros os digo, no llaméis a vuestro animal de poder, pues él definitivamente no vendrá. Pero en cambio a todos aquellos que seáis aventureros, capaces de abrazar vuestra alma, de vuestra verdad y de integrarla, ahí os digo, llamad a vuestros animales, ellos amorosamente os ayudarán, intensamente y con fuerza. Los animales de poder no vinimos a ser sutiles, pero sí a ser certeros en nuestro trabajo. Y Ana, tú pides cuál es tu animal. Y yo te digo, de animal nada, animales. ¿Cuántos son aquellos que te acompañan? Mujer valiente de alma, tienes en ti la capacidad de transmutar y ayudar a los demás. ¿Piensas que te vamos a dejar sola? Para nada. Muchos son los que te acompañan. Muchos son con aquellos con los que conectarás. Hoy empieza con el tótem. Mañana tendrás más noticias nuestras y tus animales empezarán a mostrarse. Escucha tu corazón, pues él te confirmará si definitivamente es o no un animal de tu compañía. Y para cuando lo integres, para cuando lo aceptes, ámalo y pídele que te ayude a ver, entender y trabajar aquello que tenga que ser integrado. Y el amoroso no se hará esperar. Y con su fuerza y con la intensidad de toda la madre tierra,
te bendecirá día a día, año tras año, para que tu tótem brille fuerte y verdadero, libre y empoderado. Así pues, esta es nuestra misión. Y cuando nosotros nos desarrollamos, nuestra plenitud brilla aún más. Entended que son muchas las energías, los hermanos, las fuerzas que os rodean desde un lugar de amor y de sabiduría, igual que algunas sean densas e intensamente malvadas. Tantas, muchísimas más, están llenas de luz, de amor y de agradecimiento. Observad, ampliad esa mirada y daos cuenta que estamos aquí para ayudaros a soltar cadenas, creencias, limitaciones, para entenderos en vuestra verdad, para que la libertad sea siempre fácil y el resultado inevitable de experimentaros aquí en la tierra. Y ya, queridos míos, hasta aquí hoy he venido a hablar. Ha sido un gozo y un placer. Y deseo que estas enseñanzas os acompañen por el tiempo de los tiempos. No olvidéis quiénes sois, no olvidéis que no podéis ser otra cosa y que lo único que llevará iluminación, paz y felicidad a vuestro corazón es hacer honor a vuestra verdad. Os amo, siempre por ser quienes sois, por escuchar vuestra verdad. Gracias, gracias. Este ha sido el mensaje del animal de poder gaviota. Espero que lo hayáis disfrutado mucho. Yo personalmente muchísimo, así que encantada, encantada, encantada. Os mando un abrazo muy, muy, muy grande y ya nos vamos despidiendo. Para aquellos que aún no lo sepáis, que esta semana pasada abrí plazas para el curso de aprender a canalizar con acompañamiento. Lo tenéis en la web, luziconciencia.es, y aún hay algunas plazas, así que si queréis podéis ir a echarle el ojo. Y nada, en un ratito, en una horita, nos veremos con el grupo de canalización profesional, bueno, en la membresía, no me confundáis la de esto, pero vamos a hacer prácticas de canalización en grupo. Así que nada, hasta pronto algunos y a los demás, a los de la membresía, hasta dentro de un ratito. Os mando un abrazo muy, muy grande. Gracias por participar, gracias por estar aquí acompañando con vuestra energía estos directos. Un placer muy grande. Gracias a Isabel, Marianela, Nan, Marisa, Margot, Sandra. Gracias. Os leo en los comentarios. Adeu.